dentro del curso Comunicar la defensa, ese gran desafío, me parece especialmente pertinente, yo lo digo desde los medios de comunicación donde yo me desenvuelvo, por el contexto en el que estamos en este momento. El otro día un presidente de una gran empresa de la defensa me comentaba que llevaba 30 años en el sector y que él jamás había hablado con periodistas, jamás le habían llamado periodistas y que de repente estaba todo el día rodeado de periodistas, lo cual le parecía sumamente interesante y sumamente preocupante también, porque los periodistas a veces damos un poco de miedo, pero es un síntoma de que las cosas han cambiado y se ha producido un cambio de paradigma. A nadie se nos escapa el contexto en el que estamos, pero es cierto que este cambio de paradigma en torno a la defensa, a la información de la defensa, en el sentido más amplio del término, es algo que está entre nosotros y que no solo es una realidad, sino que yo creo que comporta una obligación para todos. Como ciudadanos, más allá de nuestras profesiones, como ciudadanos tenemos la necesidad y la obligación de conocer el mundo de la defensa, porque hay preguntas muy importantes, preguntas trascendentales que como sociedad y como ciudadanos tenemos que saber responder. Algunas en la mesa previa ya se han puesto sobre la mesa, sobre el tapete, y creo que es muy importante. Por lo tanto, me parece muy acertada esta mesa y es para mí un honor poder moderarla. Los tres ponentes que la conforman, aparte de ser individualmente muy interesantes, en su conjunto, le comentaba antes a Virginia que son muy complementarios, por lo tanto nos van a ofrecer distintas perspectivas que seguramente nos permitan llegar a algunas conclusiones interesantes. Así que, si os parece, y sin más dilación sobre este planteamiento, paso a presentar a los ponentes, a los que les voy a dar un breve turno de palabra para que hagan un planteamiento inicial y después abriremos un debate entre nosotros sobre algunos de los asuntos que son obvios en este debate, pero también sobre lo que vaya saliendo a raíz de lo que ellos nos vayan planteando. Y finalmente tendremos un rato también para que las preguntas de los asistentes sean también planteadas. Así que quien quiera hacerlo, si no me equivoco, tenéis unos tarjetones, las redactáis, a poder ser con letra clara, y yo se las planteo a los ponentes. Rocío Tarlea es licenciada en Derecho y máster en Derecho Público por la Universidad Complutense de Madrid, letrada del Consejo de Estado desde el año 2009, presta sus servicios en la sección cuarta, una sección que se ocupa, entre otras cuestiones, del despacho de los asuntos consultados por el Ministerio de Defensa. Compatibiliza estas funciones con la docencia universitaria, actualmente en la Facultad de Derecho de ICADE y en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense. También es diplomada en el curso de Defensa Nacional del CSDEN y es presidenta de una asociación de antiguos alumnos llamada ADALEDE, Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa, que tiene por objeto la difusión de la cultura de la defensa en la sociedad española. Rocío, si te parece, haznos un breve planteamiento sobre esto que acabo de leer, ¿no? Sobre la importancia de difundir la cultura de la defensa en la sociedad española, no solo en la española, pero también en la española, por supuesto. Sí, muchas gracias, Juan. Sí, en la española y en la europea. Bueno, en las mesas previas creo que ha ido introduciéndose muy claramente esta cuestión. Además, me ha gustado mucho lo que ha dicho el general Torcal sobre la difusión de la cultura de defensa en tres pasos o en tres pilares, ¿no? Es observar esos riesgos y amenazas que hay, conocer que tenemos los instrumentos y una tercera parte que es estar llamado a participar. Yo ahí diría que si las dos primeras patas se establecen, la tercera aflora casi con naturalidad, ¿no? Cuando observamos, sabemos las amenazas que hay, los riesgos que hay, cuando conocemos que tenemos la posibilidad de defendernos y de protegernos, casi de manera natural, en todos los que cumplimos esos dos primeros pasos o intentamos acercarnos a ellos, pues nace, ¿no?, la implicación. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Quién lo tiene que hacer? Lo hemos tratado ya, se ha dicho, tienen que hacerlo los responsables políticos. Ese plan integral de cultura de seguridad, eso que hace el CSDEN, esos cursos tan estupendos, del CSDEN, ¿no?, que llevan a formarnos aquellos que quizá no lo estábamos, siquiera un poco, en cultura de defensa. Bueno,
hacen una labor muy importante, pero no lo pueden hacer todo. El Ministerio de Educación está ocupado, el Ministerio de Defensa está ocupado, nuestros responsables políticos están ocupados. Tienen que hacerlo, pero ¿dónde está el éxito? El éxito de una mayor cultura de defensa y una difusión más arraigada está en nosotros, está en la sociedad. Que, por ejemplo, ADALEDE, la Asociación de Antiguos Alumnos del CSD, que tengo el honor de presidir y que tantos miembros tiene hoy aquí representados, bueno, pues una asociación que intenta implicarnos a todos, a todos. Los medios de comunicación tenéis un papel capital, pero la defensa hay que contarla eficazmente, no solo en los medios. Hay que contarla, para mí, en 3 ámbitos, luego podemos hablar si les parece o si sale, 3 ámbitos. Los niños, la escuela, 1, 2, los jóvenes, 3, los funcionarios públicos o los responsables públicos no estrictamente políticos. Entonces, yo creo que en esos 3 ámbitos y desde esos 3 ámbitos es desde donde podemos profundizar en esa cultura de defensa que existe, pero en la que hay que insistir. Muy bien, muchas gracias. Manuel González, comandante del Ejército del Aire y del Espacio, realizó en 2019 una comisión de servicio de 4 meses y medio en Djibouti como oficial de información pública dentro de la Operación Atalanta. Le gustó la experiencia de la comunicación y eso le permite ser destinado a la Oficina de Comunicación de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, en el año 2020, de la que es responsable desde noviembre del año 23. Es licenciado en Geografía y tiene los cursos militares de Comunicación Pública, básico de Emergencias y de Gestión de Catástrofes. Manuel, adelante. Bueno, lo primero, agradecer traernos aquí y poder dar un poco la imagen de las Fuerzas Armadas en el tema de la comunicación. Y yo lo que quería plantearles es una reflexión del tema de cómo comunicamos y cómo lo hacemos la cultura de la defensa a la sociedad. Y les planteo 3 patas. La primera, la familia, porque a veces cuando pensamos que estamos en el círculo más cercano no lo hemos hecho bien del todo. Y les pongo un ejemplo. Año pasado, en la Dana, en la operación de la Dana, estoy comiendo con mis hijos y mis hijos me preguntan, papá, ¿ha habido muertos en el parking Bonaire? Y me sorprendo y digo, hijo, estamos comunicando todo lo que está pasando y si hubiese alguien os lo diríamos. ¿Por qué me preguntas eso? Mis propios hijos. Entonces te hace replantear toda la comunicación que has hecho hasta el momento en la operación de la ANA y algo no estoy haciendo bien, ¿no? Y yo creo que el primer ámbito puede ser el familiar. Se lo explicas, lo entiende y luego de ahí en adelante todo va bien, pero creo que a veces olvidamos un poco el ámbito familiar, cómo le llega esa información a nuestra familia o a nuestros amigos más cercanos, me refiero a todos, y el daño que puede hacer ciertas informaciones que a veces pensamos que no pueden llegar de esa manera. Y otro ámbito sería la educación. En la educación, creo, estoy de acuerdo con lo que han comentado yo antes, cada uno hay que hacerlo a cierto nivel, pero hay que ir metiendo poco a poco el tema de la defensa. A veces, cuando damos charlas en los colegios, la gente nos pregunta cosas que nos dejan alucinados. No voy a reproducir algunas cosas, los niños pues tienen también mucha fantasía, pero te das cuenta que la directiva nacional, cosas básicas que piensas, que igual a los más pequeños no, pero a los más mayores que ya tienen conciencia y saben valorar las cosas y tomarlo en cuenta, pues se les podría explicar de cierta manera para que entiendan cuál es uno de los pilares básicos de la pirámide de Maslow, que es la seguridad. Sin eso, la autorrealización es muy, muy difícil. Y por último, pues la comunicación. La comunicación con el auge que han tenido ahora las redes sociales, aunque luego van a hablar de ello ya con el tema de desinformación, por eso no quiero tocar ahí mucho, con la responsabilidad que tienen los periodistas a la hora de informar. Creo que también se debería ampliar a las redes sociales y otras administraciones que deberíamos inculcar más en este sentido. Y ahí les dejo esa reflexión. Muchas gracias, Manuel. Miguel Ángel de la Cruz, yo la primera vez que fui a una cobertura, él ya era el jefe de la cuadrilla de periodistas que estaban informando. O sea que, ¿qué voy a decir de uno de los periodistas que es referente en nuestra profesión en la información nacional, no solo de la defensa, algo más que eso? Y hoy es además presidente de la Asociación de Periodistas de Defensa, que es una de las asociaciones sectoriales, esto es una opinión personal, que mejor funciona y que más respeto tiene entre los
periodistas. Miguel Ángel lleva 30 años o más, probablemente, viajando con los militares españoles, ha estado en todas las misiones en numerosas ocasiones, y eso le ha permitido conocer con detalle cómo se desenvuelven nuestros militares fuera de España. Yo creo, efectivamente, que sería maravilloso poder enviar a nuestros escolares una vez durante toda la formación académica, aunque solo sea un día, a ver cómo funcionan nuestras misiones en el exterior, porque solo con eso se te quitan prejuicios, ideas equivocadas, en fin, se te quitan, o más que se te quitan, irrumpen, aparecen en ti sensaciones de respeto a una profesión, la militar, que creo que es una de las que realmente mejor representa la evolución de España y la situación de España en el mundo. Y en las misiones en el exterior, la vocación de servicio, de esfuerzo, de disciplina, de preparación, es verdaderamente impresionante. Miguel Ángel, en tu caso es evidente y obvio, visto desde la perspectiva de un periodista como yo. Cuéntanos cómo en estos viajes que tú has hecho y en esta presencia tan cercana con los militares podemos trasladar esta necesidad de aportar el debate de la cultura de la defensa y de la formación de los ciudadanos en este sentido. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Juan. No. Bueno, la verdad es que cuando él llegó por primera vez a la Audiencia Nacional, creo que fue, pues... Sí. Fue aventajado. Bueno, muchas gracias por la invitación, Virginia. Siempre, la verdad, es una gozada estar en el Escorial, y cuando te llaman para intervenir en un curso en el Escorial, pues tu ego sube, ¿no? Porque dices, joder, igual hasta tengo cosas que contar. Bueno, yo lo que os voy a contar, lo que les quiero contar es lo que hacemos, lo que necesitamos, lo que pedimos los periodistas de defensa, que estamos en el campo de la defensa, que somos quienes entramos en los cuarteles, que somos quienes tenemos que llamar a los coroneles, a los generales, que somos quienes tenemos que dar información. Yo aquí he estado escuchando, bueno, y en estos 5 primeros minutos voy a dar 4 trazos que luego pues pueden dar lugar a preguntas y demás, ¿no? Claro, yo he estado escuchando al coronel Luis Calvo, he estado escuchando al general Luis Torcal, con el que me une una buena amistad, porque hemos participado en 1000 foros en el CSDEN, yo le he escuchado a él me ha escuchado a mí, y hombre, claro, se mueven desde unos puntos de vista teóricos muy bonitos, muy bonitos. Ahora llegamos los periodistas de verdad y nos encontramos los problemas de verdad, que es lo que les quiero hablar. Por ejemplo, el coronel decía sobre la información de defensa, sobre la apertura a la información de defensa, no se trata de adoctrinar, sino de informar, claro, de aceptar preguntas del ciudadano y de admitir la autocrítica. Oiga, pues estas cosas a la hora de la verdad las vemos muy mermadas, y luego lo podré explicar con mayor detenimiento. Y luego, por ejemplo, Luis, el general Torcal, hablaba de cultura de defensa y demás, de cómo los medios de comunicación, y él lo decía, bueno, ha tenido la deferencia de citarme, yo siempre lo he dicho públicamente, mire usted, es que los periodistas de defensa no estamos para hacer cultura de defensa, los periodistas de defensa estamos para dar información de defensa y para hacer reportajes sobre defensa. Yo a mi jefe no le puedo decir, oye, que he quedado con el general Torcal, que voy a ver si hago hoy un poco de cultura de defensa. Ya, no me vengas con chorradas, tú lo que tienes que hacer es quedar con el general Torcal a ver qué le parece el 5% o el 3% o el 2%. Esa es la información que tienes tú que sacar. Bien, entonces, en este sentido, es una cosa muy sencilla lo que tenemos que hacer los periodistas, es informar, y si a través de nuestras informaciones contribuimos a una cultura de defensa, a un conocimiento, porque antes que tener cultura hay que tener conocimiento, siempre lo he dicho, antes de leer el Quijote tenemos que leer tebeos, y por lo tanto primero hay que tener conocimiento, saber qué hacen y luego ya elevarnos a la categoría de la cultura, correcto. ¿Y cómo hacemos eso los periodistas de defensa? Bueno, pues muy sencillo, acudiendo a las fuentes de información originarias, acudiendo a los protagonistas militares, en este caso, de la información. ¿Cuándo hemos aprendido más los periodistas de defensa?
Pues cuando hemos estado con los militares. Juan lo ha dicho, desde los años 90 hemos estado viajando, hemos estado conociendo misiones, hemos estado en Kosovo, en Bosnia, en Haití, en Irak. Yo, humildemente, 19 veces en Afganistán. Si eso ha servido, si mis crónicas han servido para dar a conocer lo que se hace allí, dar a conocer, y luego elevaremos, como digo, a cultura, pero dar a conocer. Si eso ha servido para algo, pues bienvenido sea. Y luego otra cosa que ha dicho también el general, y que es cierto, los periodistas de defensa somos profesionales de la información. No somos amigos. Hombre, yo soy amigo de Luis y de tantos otros generales, como el general Ballesteros, pero yo seré amigo de ellos, nos tomaremos cervezas y cafés juntos, pero a la hora de yo hablar con ellos desde un punto de vista profesional, le llamaré y le diré: mi general, soy Miguel Ángel de la Cruz, te llamo como periodista. Te quiero preguntar esto. Puedes hacer tres cosas: o contestarme plenamente a mi pregunta, o contestarla a medias, o mandarme a hacer puñetas. Y en cualquier caso yo diré: pues estupendo. Es mi fuente de información y, por lo tanto, es lo que a quien debo de acudir, a la fuente directa. Y les garantizo a ustedes, y ya cumplo mis 5 minutos, les garantizo a ustedes que existen entre los profesionales de la información de defensa actualmente muchas restricciones al acceso a las fuentes de información. Y ahí lo dejo. Profundizaremos sobre eso. Fijaos qué elemento en común hemos encontrado en las tres intervenciones, que no estaban conchavadas, ¿eh? Aquí no ha habido una preparación previa, cada uno ha comentado lo que quiere. Pero es verdad que hemos encontrado que hay que fomentar la cultura de la defensa en los niños, en los jóvenes, en los funcionarios públicos, en la familia. Los medios de comunicación contribuyen haciendo su labor informativa, no divulgativa, pero siempre desde la información. Hace unos meses estuve en Bruselas en la presentación del Libro Blanco de la Defensa, que fue un momento especialmente relevante del comienzo de esta legislatura, en la que Europa ha despertado a tantas cosas. En concreto, ese acto tuvo una trascendencia monumental, y todavía ayer mismo en el Congreso de los Diputados hubo un debate en el que se habló de la necesidad de despertar a esa necesidad, de despertar con medidas concretas. La pregunta la pongo sobre la mesa para los tres. ¿España está en una posición de ventaja o de desventaja para trasladar a la ciudadanía, a través de los políticos, porque al final los políticos tienen también esa función, la necesidad o la importancia de que realmente adoptemos medidas que contribuyan a mejorar nuestra industria de la defensa, a mejorar nuestra cooperación europea en el ámbito de la defensa, a abrir debates que en España no se han abierto socialmente sobre, y lo voy a decir de una manera brusca, si estamos dispuestos a mandar a nuestros hijos al frente? ¿Estamos mejor o estamos peor? ¿Qué percepción tenéis? ¿Creéis que eso evoluciona? Por favor, Rocío. Bueno, que eso evoluciona. Bueno, yo creo, no soy muy optimista en este punto, porque creo que España tiene desde luego una oportunidad que ya que tengo el micrófono en mano llamo a no perder, ¿no? Tenemos que aprovechar esta oportunidad. Sin embargo, pues no sé si el contexto es halagüeño, la verdad, porque justo el otro día hablaba con un amigo diplomático alemán, que además es español y alemán, con lo que tiene, ¿no? La doble alma, y yo le decía: oye, ¿cómo ve la ciudadanía alemana, ¿no? Esto que está pasando, esta nueva demanda, esta necesidad de invertir en defensa, este cambio? Porque aunque el general Torkal decía que los alemanes son distintos, pues no son tan distintos a nosotros, porque también tienen ciertos traumas históricos, porque no hay que no decirlo. Claro. Es una sociedad, que tiene las mismas dificultades que la nuestra en parte, ¿no? Y yo le decía: ¿cómo lo ven? Y me dijo: pues muy bien. Y yo: ¿cómo que muy bien? A ver, deja el diplomático y háblame, amigo. Y me dice: no, yo creo que bien, porque nuestros responsables políticos nos lo han sabido explicar muy bien. Porque nuestro ministro de Defensa, en una coalición, porque no hay defensa de derechas ni de izquierdas, nos ha sabido explicar muy bien esto. Bueno, no hace falta describir cuál es, ¿no?, nuestra realidad y nuestro gobierno de coalición. Bueno, pues no se han abierto socialmente sobre, y lo voy a decir de una manera brusca,
si estamos dispuestos a mandar a nuestros hijos al frente. ¿Estamos mejor o estamos peor? ¿Qué percepción tenéis? ¿Creéis que eso evoluciona? Por favor, Rocío. Bueno, que eso evoluciona. Bueno, yo creo, no soy muy optimista en este punto, porque creo que España tiene desde luego una oportunidad que ya que tengo el micrófono en mano llamo a no perder, ¿no? Tenemos que aprovechar esta oportunidad. Sin embargo, pues no sé si el contexto es halagüeño, la verdad, porque justo el otro día hablaba con un amigo diplomático alemán que además es español y alemán, con lo que tiene, ¿no? La doble alma. Y yo le decía, oye, ¿cómo ve la ciudadanía alemana, ¿no? Esto que está pasando, esta nueva demanda, esta necesidad de invertir en defensa, este cambio? Porque aunque el general Torkal decía que los alemanes son distintos, pues no son tan distintos a nosotros, porque también tienen ciertos traumas históricos, porque no hay no decirlo. Claro. Es una sociedad, bueno, que tiene las mismas dificultades que la nuestra en parte, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo lo ven? Y me dijo, pues muy bien. Y yo, ¿cómo que muy bien? A ver, deja el diplomático y háblame, amigo. Y me dice, no, yo creo que bien, porque nuestros responsables políticos nos lo han sabido explicar muy bien. Porque nuestro ministro de Defensa, en una coalición, porque no hay defensa de derechas ni de izquierdas, nos ha sabido explicar muy bien esto. Bueno, no hace falta describir cuál es, ¿no? Nuestra realidad y nuestro gobierno de coalición. Bueno, pues somos distintos y no me importa decirlo, esto es así. Estamos en una situación distinta. ¿Es una oportunidad? Sí. ¿La vamos a poder aprovechar? No lo sé. Y ya termino con mi pesimismo, otra experiencia que también me asusta, que es la de los fondos Next Generation. Es decir, hemos tenido muchas dificultades para absorber y aprovechar bien los fondos Next Gen. Ahora se nos viene una versión de seguridad y defensa de los fondos Next Gen. Vamos a saber, pues tenemos la oportunidad de demostrar que hemos aprendido algo. ¿Lo vamos a hacer? No sé. Manuel, sobre este planteamiento. Bueno, partiendo, yo creo que están aprovechando la coyuntura que se está dando ahora a nivel europeo para explicar esta situación y yo creo que se está haciendo de la mejor manera posible. Que llegue a la sociedad a veces no llega de la forma que debería porque tenemos ahí, digamos, un elemento que es la política que a veces enturbia un poco esta comunicación, pero la comunicación se está haciendo y me consta que se trata de dar toda la información posible a este respecto. Otra cosa es cómo llegue y si llega perfectamente clara a la ciudadanía. ¿Y qué elementos de distorsión se introducen desde otros ámbitos? Miguel Ángel, ¿tú eso lo sufres? No, vamos a ver. Hombre, primero quería hacer una pequeña reflexión sobre, claro, ventaja o desventaja sobre este tipo de educación social sobre defensa y demás en comparación con otros países, decías, hombre, yo creo que estamos en clara desventaja, pero por cuestiones históricas con respecto a nuestro entorno. Es decir, vamos a ver, y además es que cuestiones históricas en desventaja desde hace prácticamente un siglo. Es decir, seguimos en las nuevas generaciones menos, ciertamente, pero seguimos con cierta rémora de vinculación de las Fuerzas Armadas al franquismo. Esto ha sido así. La cuestión del servicio militar obligatorio, por un lado sí que es cierto que, bueno, generó a chavales de pueblos y demás unas salidas de sus ámbitos normales o naturales y demás, pero a otros, y lo digo francamente, a otros nos fastidió tener que hacer el servicio militar obligatorio. Oiga, yo salí de mi mili echando pestes, luego años después he estado con los militares y he dicho, joder, ¿cómo ha cambiado esto? ¡Qué maravilla! Qué profesionalización y qué excelencia en el servicio, ¿no? Ciertamente. Cuando llegamos a las misiones internacionales a finales de los años 80, a principios de los 90, ahí hay una ruptura total de lo que piensa la sociedad respecto a las Fuerzas Armadas. No olvidemos que ahí hay una cuestión que la comunicación bueno, no sé si del Gobierno, del Ministerio de Defensa o lo que sea, se hace muy bien. Y es que lo que se comunica es que las Fuerzas Armadas están para ayudar, para servir, son Fuerzas Armadas, son fuerzas de mantenimiento de paz, son fuerzas de interposición, es decir, se venden las Fuerzas Armadas socialmente y muy bien vendidas, creo, porque logran un mensaje positivo en la sociedad de que no son los malos armados, no, son unas Fuerzas Armadas que están al servicio de la sociedad en todos los ámbitos.
Otra cuestión importante, por ejemplo, la creación de la UME. La UME es fabulosa, o sea, en cuanto a comunicación y en cuanto a comprensión de las Fuerzas Armadas, la UME ha logrado, vamos, lo que nadie ha logrado, ¿no? Que todo el mundo la conozca y, bueno, pues que tenga un prestigio fabuloso, ¿no? en toda la sociedad. Pero claro, ahora llegamos ya a lo que es el meollo de la situación, que es que lo que nos falta, y yo creo que estamos en un ámbito histórico muy favorable, lo que nos falta ahora es informar sobre la esencia de lo militar. El militar está preparado, lo decía el general Torcal, el general se prepara para combatir. El general, el militar, bueno, puede hacer misiones de paz, pero su esencia es prepararse para el combate. Y esto hay que explicarlo. Y esto se puede explicar pues, a través de los medios de comunicación, a través de la educación, etcétera, etcétera, lógicamente. Y creo que precisamente si no se utiliza esta situación histórica y geopolítica actual, si no se utiliza ahora, se habrá perdido una gran oportunidad. Yo pienso que ahora, y es verdad, la gente, y los medios de comunicación, así lo tenemos que hacer, la gente nos pide, oye, bueno, a mí se me llega a decir, pero es que tenemos portaaviones. Pues sí, tenemos un portaaviones y demás, vale. Pero es que tenemos un submarino. Pues sí, tenemos un submarino que además es impresionante de la tecnología, de la construcción, de la producto nacional hecho, en fin, ¿qué les voy a contar, no? Insisto, es en esta situación geopolítica histórica que vivimos, las Fuerzas Armadas deben de aprovechar para precisamente informar de cuál es su esencia, que es la de estar preparados para el combate y de ganar el combate. Una pregunta muy concreta. Antes de darle la palabra a Manuel, que quiero que nos cuente la experiencia de la UME, tanto en la comunicación como en la sensación que perciben ellos cuando van por las calles y la gente los ve trabajar. Pero antes, un matiz, porque enlaza con lo que acabas de decir. En el debate público sobre la defensa abunda el eufemismo. No se dice rearme, no se dice guerra, no se dicen muchas palabras, no vaya a ser que alguien piense. Las palabras son importantes, las palabras son muy importantes y los periodistas lo sabemos bien. ¿Crees, Miguel Ángel, que podemos empezar por ahí, claro, a llamar a las cosas por su nombre? Claro que podemos, claro que tenemos que empezar por ahí. Y además es que les voy a decir una cosa a los militares. Joder, vamos a veros. No vemos militares. Yo no veo militares desde que yo terminé la mili. ¿Por qué? Porque íbamos todos vestidos de caqui por la calle. Volvamos a ver a los militares por la calle vestidos de militares. Los militares son el único estamento social que, teniendo obligación de llevar uniforme, no se les ve. Vemos de uniforme a los conductores de la MT, vemos de uniforme a, qué sé yo, a los policías, a los guardias civiles, a los empleados del Mercadona. Veamos de uniforme a los militares, por favor, es el primer paso para saber que hay militares. Mis hijos no saben lo que es un militar, no saben si lo que lleva Luis en los hombros, no sabe qué es eso, un aspa, una cruz, ¿qué es esto? Este señor que es un religioso, que parece que lleva aquí una cruz, no señor, es un pedazo de general de brigada y eso es algo muy jorobado de conseguir o de llegar hasta ahí. Es lo primero que hay que hacer, ver a los militares. Y en segundo lugar, pues claro, fundamentalmente, hay que llamar a las cosas por su nombre. Hay que decir, oiga, mire usted, estamos en una situación geopolítica muy fastidiada, nosotros nos damos menos cuenta porque somos españoles, pero pregúntele usted a los polacos, a los rumanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y encima, bueno, pues ciertos amigos que teníamos parece que ahora no son tan amigos, luego por lo tanto tenemos que formar una estrategia. No se han abierto socialmente sobre, y lo voy a decir de una manera brusca, si estamos dispuestos a mandar a nuestros hijos al frente. ¿Estamos mejor o estamos peor? ¿Qué percepción tenéis? ¿Creéis que eso evoluciona? Por favor, Rocío. Bueno,
Que eso evoluciona. Bueno, yo creo, no soy muy optimista en este punto, porque creo que España tiene desde luego una oportunidad que ya que tengo el micrófono en mano llamo a no perder, ¿no? Tenemos que aprovechar esta oportunidad. Sin embargo, pues no sé si el contexto es halagüeño, la verdad, porque justo el otro día hablaba con un amigo diplomático alemán que además es español y alemán, con lo que tiene, ¿no? La doble alma. Y yo le decía, oye, ¿cómo ve la ciudadanía alemana, ¿no? Esto que está pasando, esta nueva demanda, esta necesidad de invertir en defensa, este cambio? Porque aunque el general Torkal decía que los alemanes son distintos, pues no son tan distintos a nosotros, porque también tienen ciertos traumas históricos, porque no hay no decirlo. Claro. Es una sociedad, bueno, que tiene las mismas dificultades que la nuestra en parte, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo lo ven? Y me dijo, pues muy bien. Y yo, ¿cómo que muy bien? A ver, deja el diplomático y háblame, amigo. Y me dice, no, yo creo que bien, porque nuestros responsables políticos nos lo han sabido explicar muy bien. Porque nuestro ministro de Defensa, en una coalición, porque no hay defensa de derechas ni de izquierdas, nos ha sabido explicar muy bien esto. Bueno, no hace falta describir cuál es, ¿no? Nuestra realidad y nuestro gobierno de coalición. Bueno, pues somos distintos y no me importa decirlo, esto es así. Estamos en una situación distinta. ¿Es una oportunidad? Sí. ¿La vamos a poder aprovechar? No lo sé. Y ya termino con mi pesimismo, otra experiencia que también me asusta, que es la de los fondos Next Generation. Es decir, bueno, hemos tenido muchas dificultades para absorber y aprovechar bien los fondos Next Gen. Ahora se nos viene una versión de seguridad y defensa de los fondos Next Gen. Vamos a saber, pues tenemos la oportunidad de demostrar que hemos aprendido algo. ¿Lo vamos a hacer? No sé. Manuel, sobre este planteamiento. Bueno, partiendo, yo creo que están aprovechando la coyuntura que se está dando ahora a nivel europeo para explicar esta situación y yo creo que se está haciendo de la mejor manera posible. Que llegue a la sociedad a veces no llega de la forma que debería porque tenemos ahí, digamos, un elemento que es la política que a veces enturbia un poco esta comunicación, pero la comunicación se está haciendo y me consta que se trata de dar toda la información posible a este respecto. Otra cosa es cómo llegue y si llega perfectamente clara a la ciudadanía. ¿Y qué elementos de distorsión se introducen desde otros ámbitos? Miguel Ángel, ¿tú eso lo sufres? No, vamos a ver. Hombre, primero quería hacer una pequeña reflexión sobre, claro, ventaja o desventaja sobre este tipo de educación social sobre defensa y demás en comparación con otros países, decías, hombre, yo creo que estamos en clara desventaja, pero por cuestiones históricas con respecto a nuestro entorno. Es decir, vamos a ver, y además es que cuestiones históricas en desventaja desde hace prácticamente un siglo. Es decir, seguimos en las nuevas generaciones menos, ciertamente, pero seguimos con cierta rémora de vinculación de las Fuerzas Armadas al franquismo. Esto ha sido así. La cuestión del servicio militar obligatorio, por un lado sí que es cierto que, bueno, generó a chavales de pueblos y demás unas salidas de sus ámbitos normales o naturales y demás, pero a otros, y lo digo francamente, a otros nos fastidió tener que hacer el servicio militar obligatorio. Oiga, yo salí de mi mili echando pestes, luego años después he estado con los militares y he dicho, joder, ¿cómo ha cambiado esto? ¡Qué maravilla! Qué profesionalización y qué excelencia en el servicio, ¿no? Ciertamente. Cuando llegamos a las misiones internacionales a finales de los años 80, a principios de los 90, ahí hay una ruptura total de lo que piensa la sociedad respecto a las Fuerzas Armadas. No olvidemos que ahí hay una cuestión que la comunicación bueno, no sé si del Gobierno, del Ministerio de Defensa o lo que sea, se hace muy bien. Y es que lo que se comunica es que las Fuerzas Armadas están para ayudar, para servir, son Fuerzas Armadas, son fuerzas de mantenimiento de paz, son fuerzas de interposición, es decir, se venden las Fuerzas Armadas socialmente y muy bien vendidas, creo, porque logran un mensaje positivo en la sociedad de que no son los malos armados, no, son unas Fuerzas Armadas que están al servicio de la sociedad en todos los ámbitos.
Otra cuestión importante, por ejemplo, la creación de la UME. La UME es fabulosa, o sea, en cuanto a comunicación y en cuanto a comprensión de las Fuerzas Armadas, la UME ha logrado, vamos, lo que nadie ha logrado, ¿no? Que todo el mundo la conozca y, bueno, pues que tenga un prestigio fabuloso, ¿no? en toda la sociedad. Pero, claro, ahora llegamos ya a lo que es el meollo de la situación, que es que lo que nos falta, y yo creo que estamos en un ámbito histórico muy favorable, lo que nos falta ahora es informar sobre la esencia de lo militar. El militar está preparado, lo decía el general Torcal, el general se prepara para combatir. El general, el militar, bueno, puede hacer misiones de paz, pero su esencia es prepararse para el combate. Y esto hay que explicarlo. Y esto se puede explicar pues, a través de los medios de comunicación, a través de la educación, etcétera, etcétera, lógicamente. Y creo que precisamente si no se utiliza esta situación histórica y geopolítica actual, si no se utiliza ahora, se habrá perdido una gran oportunidad. Yo pienso que ahora, y es verdad, la gente, y los medios de comunicación, así lo tenemos que hacer, la gente nos pide, oye, bueno, a mí se me llega a decir, pero es que tenemos portaaviones. Pues sí, tenemos un portaaviones y demás, vale. Pero es que tenemos un submarino. Pues sí, tenemos un submarino que... Me voy a hinchar. Pero, y hacemos reportajes, entrevistas, historias. Yo siempre les digo a los jefes de comunicación del Ministerio y demás instituciones vinculadas al ámbito de la defensa, que no siempre los periodistas llamamos para pedir información sobre un suceso noticioso generalmente negativo, que muchas veces esa información tiene que partir desde los ministerios, desde las fuentes informativas hacia los medios, para contar cómo es el submarino, para contar cómo es el Juan Carlos I, para visitar la base de Rota, para tantas cosas que se pueden contar y que realmente, y esto lo puedo constatar tanto en mi tiempo en ABC como en mi tiempo ahora en El Confidencial, tienen una demanda monumental, tienen los temas bien trabajados, de divulgación militar, tienen una acogida enorme. Y no solo por el colectivo militar, que ya en sí mismo es grande, sino por la ciudadanía. Yo creo que hay una demanda de conocimiento sobre todo lo que tiene que ver. Y creo que esto es fácil de contrastar cuando cualquier desfile militar en cualquier lugar de España siempre es seguido por miles de personas. Yo soy de Gijón y, en fin, es uno de los grandes momentos del año, en agosto, cuando se produce, o recientemente en la despedida de la patrulla Águila en San Javier, fueron, si no me equivoco, 57.000 personas a verlo. Es decir, existen los mimbres, existe la demanda, y los periodistas que han ejercido o ejercen la información de defensa, Miguel Ángel, tienen reproches que hacer a la forma de comunicar. Sí. A las puertas abiertas. Vamos a ver, sí es cierto que ahora mismo lo que estamos viviendo es que bueno, pues existe una cierta apertura, digamos, a nivel coronel, a nivel de gabinete de prensa de los ejércitos, en cuanto a lo que tú dices, Juan, de cuestiones de divulgación. Es decir, informaciones blancas, reportajes blancos, que ciertamente, bueno, pues no hay problema porque ayudan precisamente a divulgar lo que hacen las Fuerzas Armadas y, bien, ahí en ese sentido no estamos demasiado mal, por así decirlo. Se nos suelen autorizar esas cosas. La cuestión es cuando nosotros ya queremos entrar a preguntar cuestiones, pues, de política de defensa. 2%, 3%, 5%, automáticamente los canales se cierran y va todo hacia arriba. Y es arriba donde se articula, en el Ministerio de Defensa, donde se articula la respuesta. Bueno, puede estar bien, sin duda alguna. Pero los periodistas preguntamos mucho, el Ministerio de Defensa tiene que pensar muy bien la respuesta, correcto. Pero sí es cierto también que nosotros desde la guerra de Ucrania vivimos la etapa, vuelvo a repetir, ahora es un poco distinta, un poco más aperturista, pero desde la guerra de Ucrania nosotros vivimos un cierre total de información, con el argumento de, es que nosotros no estamos en esta guerra. Hombre, no me fastidie.
no estamos en esta guerra. Si desde el primer día hemos estado mandando ayudas, misiles, no sé qué, no sé cuántas... Bueno, misiles no, lanzacohetes, ¿cómo se llaman? Todas estas cosas. No me diga usted eso. Por lo tanto, lo que no admitimos los periodistas de ninguna manera es el muro de silencio. De ninguna de las maneras. Mire usted, esa es la peor respuesta que puede usted dar al periodista. ¿Y por qué? Pues porque el periodista tiene que dar respuestas, tiene que dar informaciones, tiene que consultar fuentes. Y si tú cierras la fuente, la mejor fuente, que es la fuente directa, la fuente oficial, que es la fuente que sabe, pues tendremos que buscarnos la vida y podremos meter la pata. ¿Y a quién hemos recurrido buscándonos la vida? Pues a coroneles y a generales retirados. Sí. Oye, que ciertamente han llenado y siguen llenando medios de comunicación, se les sigue preguntando, son muy buenas fuentes, pero ojo, a lo mejor es muy buena fuente para ti, pero oficialmente puede estar haciendo un roto. Claro. Entonces, bueno, eso es algo que debe de considerar el encargado, la encargada de la estrategia de comunicación del Ministerio de Defensa. Hay que responder y hay que dar... Y como decía antes, dime todo, dime la mitad o no me digas nada. Pero el muro de silencio y el cerrojazo informativo no tiene que existir nunca. Sí. Una de las máximas del periodismo viene a ser que si no lo cuentas tú, otro lo cuenta por ti. Esto es trasladable a todos los ámbitos de la información. Lo que pasa es que en el ámbito de la defensa, y ayer mismo tuvimos un ejemplo en el Congreso, hay actores públicos interesados en desinformar sobre la defensa, hablar mal de la defensa. Ayer mismo el debate sobre la OTAN en gran medida estuvo centrado en OTAN sí, OTAN no en cómo afrontar de un modo sereno y profundo un debate que es necesario ante una coyuntura geoestratégica en la que estamos. Por lo tanto, efectivamente, yo me sumo como periodista a esa demanda de información, a la necesidad de que haya muchos portavoces. Y luego es verdad, no tienes que contarlo todo. Simplemente tienes que decir la verdad y dar algo de información. Los periodistas lo que necesitamos es información y si puede ser diferencial, más. Pero bueno, esto ya a lo mejor es demasiado pedir. Rocío, me gustaría que hicieras una intervención sobre, a la hora de abordar la cultura de la defensa, ¿qué diferencias encontramos en la sociedad española? No sé si es cuantificable o perceptible diferencias entre jóvenes y mayores, hombres, mujeres, norte-sur, en fin. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta a la hora de hacer una comunicación de la defensa en función de quiénes van a ser los receptores? Sí, claro que sí. Desde luego hay diferencias. Lógicamente, por edades, me atrevo a decir, no tengo datos que corroboren esto, pero me atrevo a decir que hay diferencias generacionales importantes, ¿no? Desde luego, mi generación no hizo la mili, ¿no? Eso ya nos deja atrás en muchas cosas. La generación de mis padres sabe mucho más. Pero la generación de mis padres estaba marcada, bueno, pues por nuestra historia, ¿no? Por ciertas vivencias, ciertos prejuicios que mi generación ya no tiene. Entonces, la generación de mis padres conoce más sobre seguridad y defensa, pero también tiene más prejuicios. La mía conoce poco, porque no le ha interesado, porque ya somos la generación del fin de la historia y no hemos hecho la mili. Hay un gran desconocimiento. Luego están los más jóvenes. Los jóvenes, por ejemplo, universitarios, están conociendo mucho más, porque ya no viven en el fin de la historia y porque es alucinante la pluralidad de posgrados que está surgiendo en materias que tienen que ver con la seguridad de la defensa, no solo en escuelas, institutos y universidades privadas, sino, lo que es muy importante, públicas. La Complutense, por ejemplo, ha apostado muchísimo. Sí. Entonces, ahora mismo formación universitaria hay. En cambio, en las generaciones más jovencitas, los niños y adolescentes, no hay conocimiento prácticamente. Solo una cosa, para comunicar, las vías. Hay mucha televisión, mucha prensa, pero para mi gusto hay poco Instagram y poco TikTok. Es decir, Instagram y TikTok son, por ponerles un nombre, pero este tipo de canales, algo horriblemente peligroso porque son, vamos, el camino perfecto para la desinformación y para la falta de rigor, ¿no? La brevedad de los vídeos, tal. Pero tenemos que vivir con eso.
Y si queremos que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y nuestros niños se acerquen a esto, solo lo podemos comunicar así, como ellos se comunican. Mi hija de 7 años jamás ha visto la televisión. Nunca. 0 minutos. Solo ha consumido plataformas desde que nació. ¿Vale? Ya esto es así. Y mis sobrinos de 15, 16, 18 años no dan su teléfono cuando conocen a una chica, un chico, un amigo, una amiga. Dan su Instagram. Solo digo eso. Nos falta llegar a la gente joven por otros canales. Pues es lo que haremos a partir de ahora, para parecer modernos, dar nuestro Insta. Es que no es parecer modernos, es llegar. Ese es el problema, no hay que parecer modernos. Lo primero que voy a hacer es contestar a Rocío a eso, porque a mí, lo comentaba antes, me pasó con mis hijos, que les dije que dejasen un poco las redes sociales y pusieran a ver un poco el telediario después de lo que nos pasó, que les comentaba antes de lo de la Dana. El problema es que ahora mi hijo mayor está tan metido en la política que se quiere hacer político. Así que cuidado de pasar de un extremo a otro. Alguien se lleva los manos a la cabeza ahora mismo. Efectivamente, les he cortado un poco las redes sociales. A mí, yo como informante, me interesa ver la comunicación. Cada día les procuro poner un canal distinto para que vean la información desde todos los ámbitos, y al final lo que he conseguido es unos potenciales políticos en masa viendo todos los días el noticiario. Pero bueno, pues bueno, hay que buscar un equilibrio con todas las cosas, ¿no? En relación a presupuestos y cosas de esas, yo lo que hablamos allí, y lo único que sé, porque yo no manejo cifras, lo que sí que les puedo dar es, cuando hablamos de dinero, yo procuro dar una información, anticiparme a cuando llegan esas noticias, porque todo lo que se contrata, casi todo ahora ya va por portal de transparencia, se saca todo. De hecho, algunos medios, cuando no sacamos nada, lo sacan ellos como noticia. Entonces, procuramos adelantarnos. Hace poco adquirimos unos vehículos polivalentes que les vale lo mismo poner la sal de la nieve, las autobombas en verano o las autobombas de extracción para cuando hay que sacar el agua de las inundaciones. Un vehículo estupendo que nos vale para todas las emergencias que tenemos y bueno, suponía un gasto grande porque se cogía de una tacada, pero luego a la larga se ahorra mucho y lo explicamos bien y nadie nos ha preguntado por eso. Porque es que alguna vez nos preguntan, ¿os habéis gastado 60.000 euros en zapatillas? Pues sí, nos hemos gastado porque creemos que es importante que nuestros militares, que hacen mucho deporte, están muy preparados, porque para aguantar una emergencia no vale cualquiera, hay que subir un monte para arriba porque la emergencia no está al lado de uno, hay que andar mucho, pero estar muy preparado y hay que cuidarles, porque si le perdemos a ese señor porque no tiene un material adecuado, es mucho peor a la larga. Y esas cosas, pues muchas veces cuesta explicarlas, pero yo creo que es importante. Y durante la Dana tratábamos de explicar, como dice Miguel Ángel, y darnos a conocer todo lo que podemos, porque creo que también alguna información, tenemos el problema de que no se puede explicar bien, porque tratamos de dar siempre la verdad. Cuando contamos algo, siempre tiene que ser la verdad para poder ser creíbles. En el momento que metas la pata y no cuentes algo que sea cierto, y mientras esté yo, voy a procurar que sea, y yo creo que lo procura todo el mundo, que sea así. Nos pasó un problema, y se lo he comentado antes, en el parking, cuando tienes que sacar no sé cuántos litros de agua de un garaje, para cerciorarte que no hay nadie dentro, pues no tardas unas horas, tardamos 3 o 4 días en sacar todo el agua y cerciorarnos que no había nadie y hacer una comunicación diciendo que allí no había nadie. Yo no entiendo qué ganamos nosotros, de verdad, ocultando a la gente que hay muertos ahí. Lo que queremos es entregar, si hay un fallecido, cuanto antes a la familia para que le vele. Yo cuando hablaba con mis hijos, de verdad me quedaba alucinado porque no entendía, digo, ¿qué ganamos nosotros, hijos? No lo entendéis. La gente no... ¿Quién ha echado de menos a alguien? ¿Quién se está quejando de que no encuentra un familiar? ¿No os dais cuenta que os están bombardeando con cosas que es para hacer daño a otras personas? O esa gente que está sufriendo, que ha perdido un familiar, lo que supone esto. Por eso he dicho antes que lo de las redes sociales también debería tener cierta regulación, porque a veces se hace un daño innecesario. Todavía, creo que fue hace 10 días, leí en prensa que se había detenido a una de las personas que estaba metiendo información falsa a sabiendas. Cuando yo estudiaba periodismo, antes de Internet, había una frase que se decía mucho, de Humberto Eco, que decía así: el exceso de información genera desinformación. Antes de Internet. O
O sea, el visionario que ya era en su momento, imaginaos ahora, en el que no solo hay que informar bien, sino que hay que combatir la desinformación. Los periodistas, de alguna manera, o los medios de comunicación, nos vamos convirtiendo también como, digamos, en actores que tenemos que frenar. Sí, activos para frenar bulos, ¿no? Ya no solo tienes que informar bien, sino que tienes que desmontar bulos. Eso sucede cada vez con mayor. Por supuesto, y date cuenta de todo lo que han prosperado las secciones de verificación, sí, ¿no? O sea, el luchar contra los bulos ahora mismo, el luchar contra, bueno, para esto de los bulos, para esto de las fake news, nosotros tenemos en español una palabra muy bonita que está en el diccionario, que son las paparruchas. Sí, la paparrucha, que es una palabra así como cachonda y tal. No, una paparrucha en el diccionario viene como una noticia falsa difundida entre el vulgo. Eso es una paparrucha. Bueno, pues nosotros los periodistas tenemos que luchar contra las paparruchas todos los días. Y las secciones de verificación están, vamos, no paran de trabajar. Sí. No paran de trabajar. Y lo que tú dices, Manu, es cierto. Eso fue una de las cosas, y se pierde mucho tiempo, se pierde mucho tiempo. Decía Mark Twain, ya en el 1800 y pico, decía que cuando la mentira ha dado ya la vuelta al mundo, la verdad aún se está abrochando los cordones de los zapatos. Entonces, se requiere mucho esfuerzo en luchar contra las mentiras. Enseguida vamos a abrir el turno de preguntas. Quien quiera enviar alguna tarjeta más, estamos a tiempo. Pero yo voy a empezar a leer una, si os parece, porque me parece interesante. ¿Cuál es el papel de los medios para sensibilizar sobre el riesgo que representan las amenazas híbridas en España, Miguel Ángel? Actualmente existe una falta de comprensión entre la gente. Claro, es que cuando, o sea, el concepto de amenaza híbrida es tan amplio, yo no soy quien para explicarlo, ni mucho menos, ¿no? Pero claro, lo que sí nos concierne a los periodistas es que precisamente una de las patas de la amenaza híbrida o del conflicto híbrido o incluso de la guerra híbrida es precisamente la desinformación. Es precisamente el horadar, los medios de comunicación, el difundir mentiras, es esto. Entonces, claro, nuestra pelea en ese campo de la lucha contra la amenaza híbrida, nuestra pelea profesional está ahí precisamente. Luego hay muchísimas formas de hacer guerra híbrida y de hacer conflicto híbrido, pero a los periodistas yo creo que nos corresponde el verificar, el trabajar, el hacer lo que tenemos que hacer los periodistas, que es confirmar, que es ir a los sitios, que es ver lo que ocurre, que es escuchar lo que ocurre, que es confirmar lo que nos llega y ya por último informar de ello. Entonces ese es nuestro papel. Manuel, capítulo de reproches para ti. A la hora para que tú los plantees, no hacia ti. A la hora de informar desde la UME, ¿qué barreras te encuentras, qué problemas te encuentras en los medios de comunicación, en la labor de los periodistas, de los informadores? No, tenemos la suerte de trabajar pues eso, muy cerca también de los periodistas, y la verdad es que facilitan mucho la labor, y esa barrera que nos separaba antes tanto de ellos ahora está muy cerca y que va al contrario a agradecer. Me hubiera gustado, por poner algún pero, en la Dana, por ejemplo, te estoy poniendo el último ejemplo porque es el más reciente, pero nos ha pasado recientemente también en las inundaciones de Zaragoza. Pues contar un poco más la experiencia de esos militares que están allí, porque realmente no hacen sus 12 horas, ellos tienen estipulados los nuestros 12 horas de trabajo y 12 de descanso. Pues sé que muchos de ellos hacían 12 horas de trabajo y los que vivían allí luego se iban a su casa a arreglar su casa y volvían durmiendo un par de horas y volvían a trabajar, y ahí había unas historias de verdad que hablabas con ellos y te ponían los pelos de punta, y eso me hubiera gustado más que la gente, que la ciudadanía conociese esas historias, porque a mí, o sea, me parecía digno de alabar esa capacidad de entrega, como ahí salen las mejores virtudes militares que tenemos, ¿no? De disciplina, y es que dices, madre mía, olé, chapó esta gente, qué bien lo está haciendo. Y eso me hubiera gustado que tuviese más difusión, pero ya está. Supongo que eso igual no es tan interesante en algunos ámbitos y no se ha podido recoger, pero que va al contrario. Os tengo que agradecer mucho la facilidad de trabajar con vosotros. Rocío, tú que te mueves en el ámbito universitario, por lo tanto tratas con jóvenes de 18 a 23 años, 25.
¿qué percibes? ¿Qué sensaciones te transmiten en relación con la información de la defensa, con lo militar? Bueno, desde luego se ha despertado un mayor interés, pero a los que les interesa mucho y además se encuentran dónde leer, ¿no? Encuentran dónde leer y eso es fantástico porque la información de defensa ha mejorado muchísimo y se ha expandido muchísimo. Pero son algunos. Con carácter general, son jóvenes a los que todavía perciben que si les vas a hablar de defensa les vas a hablar de capacidades militares y de obuses y de cazas, ¿no? Son solidarios, son sostenibles, son ecológicos, son sociales. Y entonces la manera de contarles la defensa es desde ahí, haciéndoles ver que cuando hablamos de defensa no hablamos de capacidades militares, hablamos de proteger pues todo aquello que nos permite debatir sobre sostenibilidad, sobre lo social, sobre la igualdad, sobre hay que hablarles así. El mensaje hacia los jóvenes no puede no encajar en sus esquemas de sostenibilidad y sus esquemas sociales. Tiene que encajar. Otro tipo de información militar que funciona muy bien en los medios de comunicación. En los periódicos ahora se mide todo. Sabes al segundo cuánta gente está leyendo esa información, desde dónde, cuántos párrafos ha leído, cuántos segundos ha estado dentro, si desde ahí entra otra información vinculada. Es decir, tenemos muchísima información sobre nuestros lectores y hay una información que demanda muchísima gente y que es creciente, que es la información sobre nuestra historia. Y ahí, en particular, la historia militar. ¿Puede ser esa una vía para la divulgación? Porque antes hemos planteado nuestra propia historia como un problema a la hora de abordar los debates abiertos, serenos y desprejuiciados sobre la necesidad de abordar la defensa y el nuevo contexto en el que estamos. Pero realmente nuestra historia no solo ha sido trágica, también ha sido épica y exitosa. Hombre, yo siempre he dicho que si los americanos, con los pocos años que tienen, han hecho tantísimas películas de guerra que todas las han perdido y han salido siempre estupendos, ¿no? Pues nosotros con lo que tenemos ahí, por cierto, Manu, que no sé qué tal va la película sobre la UME. Bueno, los resultados no los conozco, pero bueno, a nosotros a nivel institución yo creo que ha ido bastante bien, nos ha dejado bien y yo creo que de hecho la gente quiere ser militar de la UME ahora viendo la película. De hecho, también estamos colaborando con un documental, pero ese ya es, digamos, un poquito más informativo de las actividades, porque muchas veces la gente a veces desconoce lo que hacemos a diario en nuestros cuarteles o el trabajo que hacemos, porque dicen, ¿qué hacéis el resto del día que no estáis en una emergencia? Pues prepararnos para la emergencia. Una emergencia es muy dura y lleva mucho trabajo detrás y a veces ese trabajo no se conoce bien. A veces sacamos píldoras o informamos de ello en redes sociales, pero yo creo que no llega bien a la gente. Entonces, pues tratamos de ver nuevas maneras y una de ellas es un documental que estamos trabajando ahora con ellos para llegar un poquito más y explicar un poco el día a día de cómo se forma la gente en las Fuerzas Armadas, que es muy demandante. Hemos tenido alguna vez alguna persona famosa allí entrenando con nosotros y ha acabado sorprendida de todo lo que nos preparamos. Es que allí si parpadeas te lo pierdes, como dice Lobato, es increíble, o sea, no paras en todo el día. No sé si alguien tiene alguna pregunta más que realizar. ¿Alguien se anima del público? Está siendo muy interesante. Cuando no se pregunta eso porque es muy aburrido o porque es muy interesante. Igual es aburrido. No. Bueno, pues si queréis, para ir finalizando, yo planteo otro debate más elevado en lo geográfico. Europa. Europa se encuentra en una coyuntura ahora compleja. Es verdad que se ha marcado como prioridad en la nueva Comisión Europea poner sobre la mesa el debate sobre la defensa. Luego es verdad que ha llegado Donald Trump y las recientes reuniones de la OTAN para recordarnos que tenemos que incrementar el gasto, pero más allá del hecho concreto del gasto y de las cifras, que es importante, ¿creéis que la Unión Europea está contribuyendo a que nosotros como ciudadanos, a que el ciudadano de a pie realmente sienta esta necesidad, más allá del kit de supervivencia de la comisaria de Igualdad? Que a lo mejor fue un éxito, porque luego realmente hubo un apagón 15 días después. Hubo un apagón 15 días después en España y si hubiésemos tenido el kit, por lo menos habríamos tenido pilas en la mesilla de noche.
Yo me compré una radio. Aunque y una navaja de Albacete. Me compré una radio en el Chino, que por cierto, ¿cómo subió el precio el tío, macho? No, es el negocio. Esto es como cuando llueve y sales del metro y ya hay chinos vendiendo paraguas. Pues lo mismo pasó con la radio. ¿Creéis que desde la Unión Europea se está fomentando ese debate de una forma adecuada, esa comunicación sobre la necesidad de la defensa? ¿O nos estamos quedando en el debate numérico y no solo el numérico, sino, digamos... Presupuestario, ¿no? Sí, exacto. Bueno, sí, presupuestario, porque al fin y al cabo es el primer paso, pero hace falta mucho más. Hay países, Alemania, Finlandia, que abordan abiertamente y decididamente los debates sobre la defensa. La mili, la pregunta que he hecho yo antes de un modo un tanto crudo, ¿estás dispuesto a que tu hijo vaya al frente? En fin, ¿creéis que desde Europa se está abordando, se están dando las herramientas o nos estamos quedando en una cuestión meramente presupuestaria o numérica? Y con esto, si queréis, cerramos. Sí, adelante. Bueno, esto es opinión de ciudadana europea, nada más, no mucho como todos los demás que aquí estamos. Pero yo creo que sí, yo creo que Europa verdaderamente se ha dado cuenta de que tenemos que repensar quiénes somos y, por lo tanto, qué tenemos que defender. Yo creo que no sé qué pasará o qué no pasará, pero que más allá de imposiciones de ultramar o porcentajes, estamos reflexionando los europeos sobre esto de verdad. Yo, igual que antes era poco optimista en algunas cosas, yo creo que sí, que Europa de verdad está pensando. Que nos tenemos que dar cuenta de que no somos los Estados Unidos de Europa, de que cada uno tenemos nuestras amenazas, nuestros riesgos, nuestros intereses, pero que por encima de eso pues hay ciertos valores, ciertos principios, ciertos derechos irrenunciables y a los que no queremos renunciar ni tras vivir la pandemia, ni tras tener Ucrania, ni tras tener nada de nada. Entonces yo creo que sí, que yo creo que se está impulsando un debate que va más allá de lo presupuestario y que es existencial, como antes se decía. Dos cositas más para finalizar. Una pregunta que me parece muy interesante y muy relevante. La visibilidad de la princesa de Asturias haciendo su formación militar, ¿qué efecto tiene en la comunicación sobre la defensa? Para Manuel y para Miguel Ángel. ¿En la primera parte no te entendí, Asturias? La princesa de Asturias. La visibilidad de la princesa de Asturias. Pues a mí me parece muy relevante. Es uno de los motivos ahora que está de lo que más se habla y se aprovecha, y yo creo que está dando una buena imagen para la inclusión de mayor número de mujeres en las Fuerzas Armadas, porque lo ven como algo natural y lo veo muy positivo, la verdad. Pero no solo eso, hay más elementos que también favorecen esa situación actualmente, y yo creo que esas Fuerzas Armadas que teníamos antes la idea de lo que era la mili a lo que ha evolucionado ahora ha favorecido mucho eso, y yo creo que es uno de los sitios en que se puede hablar con más claridad de igualdad. Sí, bien. Sí, no pienso que es positivo, sin duda alguna, aunque por otro lado pues es su obligación, ¿no? Eso era la obligación que tenía desde que nació, de servir en los tres ejércitos. Pero sí que es cierto que para lo que puede servir precisamente es, pues como iniciativa para hacer reportajes, por ejemplo, al igual que está la princesa, puede haber otras mujeres ocupando grandes cargos y grandes puestos en destacados puestos militares, ¿no? Y, bueno, pues en ese sentido, llamar a las vocaciones militares femeninas. Pienso que en ese sentido sí, y que se deberían hacer más reportajes sobre esto. Sí. Por último, Miguel Ángel, ¿querías hacer una reflexión final? Pero... Decir vosotros lo que queráis, vamos. No, adelante. Termino ya rápidamente. Bueno, todo esto de lo que os he hablado y demás, y de escritos que tengo por aquí y no sé cuántos, cometí el tremendo error de meterlo en una inteligencia artificial. Y le dije, todo esto resúmemelo en 3 líneas. Y entonces me dice, se puede construir un puente más sólido entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía. Un puente cimentado en los principios del periodismo, como la verdad y el rigor informativo, permitirá a los periodistas cumplir con su misión de informar a la sociedad y, al mismo tiempo, asegurará que la labor de los militares sea conocida, comprendida y justamente valorada. Y entonces, pues como Antonio Machado, por boca del profesor Juan de Mairena, dije... No está mal. Pues yo, que como el general tampoco soy sacerdote,
Lo único que puedo decir es amén. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres y, por supuesto, a la organización. Gracias a todos. Gracias.